cultura del Renacimiento al neoclasicismo, entre lo tangible y lo trascendente. Es como hemos titulado la propuesta que os hacemos desde Historia del Arte en los cursos de Aula Dade. Con este curso abordaremos el fecundo y poco explorado campo de la escultura, desde el siglo XVI hasta alcanzar el siglo XIX, es decir, desde el Renacimiento hasta el llamado neoclasicismo. Creemos que la escultura es una de las artes menos conocidas, no siempre bien valoradas, pero sí muy presentes dentro de lo que es el patrimonio artístico europeo y español. Estudiaremos el contexto cultural, el contexto político en que se desarrollaron las obras de grandes nombres propios de la escultura, como fueron Miguel Ángel, Bernini, o como fue el caso de la imaginería española con los nombres propios de Gregorio Hernández y Juan Martínez Montañés. Hablaremos pues de todas las características que definieron a esa búsqueda de la representación, esencialmente de la figura humana, en la que a veces se hablaba de la mitología, a veces se hablaba de la religiosidad, o a veces la escultura era un vehículo para expresar el poder. En definitiva, creemos que este curso será de vuestro interés, con esa ilusión lo hacemos y confiamos que disfrutemos mucho de todo este recorrido por la historia del arte europeo. Hola queridos amigos, quería presentaros el curso Ritos y Creencias, que es una aproximación histórica a las religiones. En el primer cuatrimestre lo que vamos a ver es el paso desde el Paleolítico hasta el nacimiento de las religiones monoteístas. Es difícil comprender cabalmente la historia humana si no se tiene en cuenta esa dimensión religiosa o espiritual del ser humano. Ortega y Gasset dijo que las ideas se piensan, pero las creencias se viven, porque son el suelo sobre el que se asienta nuestra vida. Bueno, pues comenzaremos el curso con el Paleolítico. Ahí están los orígenes de la religión, el misterio y el significado de los primeros enterramientos, de los primeros hombres que habitaron este planeta. Y también qué significan esas pinturas que encontramos en lo más profundo de las cuevas como Altamira y otros lugares. Después el Neolítico. Con el nacimiento de la agricultura surgirán dioses y diosas. Ahí aparecerá la diosa o las diosas madre y también los dioses del cielo que rigen los fenómenos atmosféricos y todas esas cosas. Después Mesopotamia. Dicen que la historia comienza en Sumer y ahí comienzan también los primeros relatos ya escritos que recogen las creencias más antiguas de la humanidad y que se han ido luego transmitiendo, adaptándose de una cultura a otra, pero que aún perviven incluso hasta nuestros días. Egipto, cómo no, con esos dioses zoomorfos, mitad animal, mitad humano, y las pirámides, esas máquinas de la resurrección, los templos egipcios. Egipto, el lugar de la eternidad y la inmortalidad. Pasaremos también a ver las construcciones megalíticas. ¿Qué significan esos alineamientos de piedras grandiosas que encontramos en muchísimos lugares y culturas? ¿Tienen un significado también religioso? Y por supuesto, hititas y cananeos, que nos sitúan en la antesala del nacimiento de las religiones monoteístas, al cual creo que también llegaremos en este primer cuatrimestre. Un saludo a todos y espero veros pronto. Hola, muy buenas a todos. Para aquellos que no me conozcan todavía, me llamo Gloria Alonso de la Higuera y bueno, yo me he formado como investigadora, como historiadora en la Universidad Autónoma de Madrid, en concreto en un instituto que se llama el Instituto Universitario La Corte en Europa, que se especializa fundamentalmente en estudios sobre la Edad Moderna. Y eso sí, desde una perspectiva de historia del poder y de historia de la corte. Y hoy vengo a ofrecerles un nuevo curso que hemos titulado Embajadores, Agentes y Espías, en el que vamos a hablar sobre las relaciones diplomáticas de la monarquía hispana en los siglos XVI y XVII. Unas relaciones diplomáticas que van mucho más allá de las negociaciones políticas y de los tratados que se derivaron de aquellas negociaciones políticas también fundamentales. Cuando digo que van mucho más allá,
es que hay toda una serie de personajes involucrados en esa diplomacia que no solamente están pendientes de intereses políticos o religiosos de la monarquía, sino también de intereses dinásticos, de intereses de linajes importantes de la corte o de familias muy influyentes dentro de la corte. Al final, cuando miramos las relaciones diplomáticas en la Edad Moderna, las relaciones diplomáticas de la monarquía hispana, lo que nos encontramos es con una red realmente increíble, realmente grande, formada por todo tipo de personajes. Por supuesto, nos vamos a encontrar con embajadores y con secretarios de embajada, pero también nos vamos a encontrar con los más diversos agentes que ustedes se puedan imaginar. Agentes como, por ejemplo, grandísimos artistas como fueron Tiziano o Rubens. Y, por supuesto, nos vamos a encontrar también con una red de espionaje muy interesante. Dentro de esta gran red también nos vamos a encontrar a las mujeres. Mujeres que actualmente en la universidad están siendo estudiadas como personajes fundamentales en el establecimiento y en el desarrollo de estas relaciones diplomáticas, las conocidas como embajatrices o embajadoras, entrecomilladamente hablando. Y bueno, además de esto, veremos cómo a través de las relaciones diplomáticas se produce una transferencia cultural realmente fundamental y realmente increíble. La vida de estos cortesanos que se ven trasladados a nuevas cortes con nuevas etiquetas, nuevos ceremoniales, nuevos gustos o incluso nuevas costumbres van a dar lugar a toda esta generación de transferencias culturales. Y por último, quiero decir que si no nos vamos a de la monarquía hispana con todo el mundo. Hablaremos, por ejemplo, de las interesantísimas relaciones diplomáticas con el Imperio Otomano. Hablaremos de las relaciones diplomáticas con Asia, fundamentalmente con China y con Japón. Y hablaremos también de las relaciones diplomáticas con algunas monarquías o algunos reinos europeos que nos pueden parecer muy lejanos, como son el Reino de Polonia o Rusia. De todo ello, pues veremos cómo en ocasiones se generan situaciones realmente rocambolescas o muy peligrosas, como por ejemplo la embajada del turco en Madrid en el siglo XVII o el asesinato también del embajador inglés también en el siglo XVII en Madrid. Bueno, de todos estos aspectos y muchos más hablaremos en este curso, un curso en el que yo lo que pretendo, como siempre, es que aprendamos muchísimo y también que nos divirtamos bastante. Y bueno, si les interesa, ya saben, podrán verme a partir de octubre en las sedes de Alcalá y de Guadalajara. Muchas gracias y que tengan un feliz verano. Hasta luego. Este curso que vamos a impartir sobre la generación del 98 y el novecentismo no pretende nada más que mostrar un poquitito la importancia de ese momento histórico, social y literario en España. La Guerra de Cuba, el gran acontecimiento histórico que es el punto de partida de este momento, supone un aldabonazo a las conciencias de toda la sociedad y evidentemente una transformación de las perspectivas políticas y literarias. Los hombres del 98, Unamuno, Baroja, Machado, Valle Inclán, Azorín, lo que intentan a través de sus escritos, sobre todo en esta primera etapa, es concienciar a la gente de que España debe cambiar y de que realmente tenemos que tomar conciencia de la situación política de la nación, al mismo tiempo que crean un tipo de textos en los que lo humano, lo profundamente humano, se convierte en protagonista. Cuando uno lee San Manuel Bueno Mártir de Unamuno o Niebla, se da cuenta de que detrás de esos personajes realmente hay todo un mundo de profundidad en el hombre. Cuando uno lee a Machado, se da cuenta de que las poesías de Machado son realmente el reflejo del paisaje de Castilla. Luego, por tanto, lo que nos encontramos a través de estos autores es todo un reflejo de esa situación social y política del momento de España. El novecentismo, encabezado por Ortega y Gasset, va a ser un poco una revolución en contra de estos hombres del 98 desde el punto de vista formal, más que desde el punto de vista del contenido. Entienden claramente que la perspectiva más casticista de los autores del 98
debe volcarse hacia Europa y por eso abrir nuevas vías de contacto con el resto de los países de Europa. Nos encontramos, por tanto, con dos movimientos, la generación del 98 y el novecentismo, que van a ser realmente claves para poder entender todo lo que ocurre en el resto del siglo XX y en lo que llevamos del XXI. Los textos que iremos leyendo y comentando durante todo este curso espero que nos permitan comprenderlo mucho mejor.